Ok. Bueno, como tal vez algunos ya han manejado hilos, otros no, vamos a tener un espacio completo para la clase de hilos, para verlos a más detalle, pero resumiendo falla porque aquí hay una cosa que se atravesó. Ok. Aquí existe, en este ejemplo, tenemos una estructura de datos. Aquí usamos un T-Dictionary. Dictionary es una estructura que va a guardar siempre un hash, una lista de hash. Entonces, pares clave valor. Por eso aquí es un genérico. El primero es el tipo de la clave y el segundo es el tipo del valor. Recuerden que cualquiera de los dos puede ser de cualquier tipo. Esto funciona muy parecido a cómo funciona en Java y cómo funciona en .NET. Bueno, tengo una declaración aquí. Bueno, esta declaración es válida de XC5 para arriba, la inicialización de los arreglos, y aquí está la clásica, que es, bueno, esto, la lógica de llenado de datos que tiene esto es stack field data, siempre limpia la lista al iniciar, randomiza para iniciar la semilla aleatoria, y luego lo que hacemos es construir una lista de nombres. Bien, hacemos una lista de nombres aleatorios, entonces cruzamos los nombres con los apellidos de forma aleatoria, según lo que está acá, y es de donde obtenemos como unos valores de prueba. Ahí estuvo. Bien, ahí hace todas las combinaciones que se le ocurren de forma aleatoria. Ahora bien, miren que cuando yo lleno no puede suceder ninguna otra operación. Se bloquea la pantalla. Para eso, atacamos con hilos. Si queremos algo como esto, que cuando estemos llenando la lista de todas formas yo pueda seguir trabajando sobre la interfaz, debo trabajar con hilos. Bueno, aquí no es muy claro porque está sincronizado. Voy a poner esto acá. Aquí yo tengo una pequeña desventaja en tiempo de ejecución, pero también me da la ventaja de que, pues bueno, nunca me bota error. Sí, no bota error cuando ejecuto este código. Y es porque como la máquina está virtualizada, solo tiene un core, por lo tanto nunca hay operaciones simultáneas aquí. Entonces, pues bueno. Cuando nosotros vamos a crear un hilo, primero creamos una clase que herede de tthread y declaramos una serie de elementos que nos permiten actualizar. Hablemos de el uso tradicional sin métodos anónimos. Sobreescribimos el método execute que está acá, limpiamos la lista y siempre tenemos que sincronizar los datos. Sincronizar el proceso.
Y para eso usamos este procedimiento que se llama Synchronize. Hay muchos métodos, no, bueno, tampoco muchos, hay unos 4 métodos. Entonces podemos usar Critical Section también. Y podemos usar Critical Section del API de Windows. ¿Qué nos obliga este método de Synchronize? Nos dice, va a haber un método que hace el cambio de valores. Recuerden que cuando dos objetos, dos hilos acceden al mismo objeto, pueden suceder errores de tiempo de ejecución. Nosotros debemos evitar eso a través de bloqueos. Protegemos un objeto para que se bloquee y todos los procesos entren en una cola. Y para eso usamos Synchronize. Digamos que todos los hilos van paralelos, pero en el momento en que ocurre la actualización, el Synchronize, van al hilo principal. Toda aplicación es un proceso que tiene un hilo principal y puede tener varios hilos secundarios. Cuando ocurre el Synchronize, todos los hilos secundarios se detienen y hacen una cola para pasarse al hilo principal. Después de salir del Synchronize, vuelven y se bifurcan en el resto de los procesos. Pero miren que tengo que implementar entonces un método que se llama actualizar. En actualizar, ¿qué tengo? Tengo la misma línea que está acá. Pero aquí queda súper fácil acceder a los datos porque están dados por el par. Están aquí mismo. Aquí no es tan fácil porque el método que yo puedo pasar como argumento aquí no permite parámetros. Entonces debo exponer este señor, exponer este señor, es el elemento de salida, los datos de entrada y un temporal que me va a dar cada par. Entonces, de esa manera yo le digo GP es igual a P, que es este mismo, y lo pongo en GP porque es accesible desde desde actualizar. GP es un miembro de datos de instancia, entonces la instancia puede tener acceso a él. Ok, ahí acabó. No se preocupen por el orden. Otra de las aplicaciones de métodos anónimos está en el ordenamiento de colecciones. Eso lo vamos a tocar después. Por el momento. Si yo me quiero ahorrar la declaración de variables adicionales, lo único que yo debo hacer es ejecutar el método Synchronize, que es un procedimiento anónimo. Que de este lado me permite no tengo la necesidad de poner este. Puedo ir más allá con esto. En versión XE7 existen tanto para FireMonkey como para BCL unas librerías especiales. Voy a mostrarles, les voy a mostrar un fuente real. Miremos aquí.
En XC7 se introduce la librería de ejecución paralela, pero esta librería puede funcionar gracias a que existen los métodos anónimos. Entonces, por aquí hay un método que consulta en internet y pues le va a dar, va a poner unos puntos en el mapa, pero el usuario necesita una espera, es un usuario móvil, entonces hay que hacer que la aplicación sea agradable. Se introduce el objeto, la clase tTask con el método run, y con la clase tTask básicamente los hilos corren sin necesidad de crearlos. Ok, es un nuevo proyecto que sea BCL. Entonces yo simplemente agregando system.threading puedo llevar a cabo cualquier tarea en un hilo aparte. ¿Cómo la ven en comparación con esto? Tengo que hacer un objeto tthread, heredar, sobreescribir el método, override y hacer todas estas maromas. Mientras que aquí simplemente le digo ttask.run y el hilo corre aparte. Si yo quiero sincronizarlo, pongo el llamado de un anónimo dentro de otro anónimo y sincronizo los datos. Comparado a escribir, bueno, es parecido a este, pero todo está a la mano. Aquí todo está muy cerquita. Es supremamente productivo para trabajar. Bueno, quería mostrarles esto. Estas son las nuevas estructuras de System.Threading que permiten hacer cosas muy interesantes, ya que hemos estado mirando encadenamiento de procedimientos. Pues bueno, aquí también hay manera de enganchar la ejecución de un procedimiento uno detrás de otro, de la misma manera en que lo hicimos introduciéndolo a la lista genérica de ayer. Bueno, terminando este tema, vamos a, este no es tan importante, esto se ve en 5 minutos, ¿no? Es simplemente la forma de evitar que una clase sea heredada, perdón. Ahora,
vamos a revisar el tema de la metadata y vamos a hacer uso de RTTI. Esto puede ser muy complementario al uso con métodos anónimos, y para eso están los ejemplos que les envié. Voy a abrir aquí el primero. Ok, tenemos un ejemplo básico, pelado. ¿Pero qué hace? Cuando yo ejecuto este programa y le doy clic en el botón, aparece una lista de cosas. Estos que estoy señalando aquí son propiedades de una clase. Y lo que sigue aquí son métodos. ¿Ven? Destroy, create, clear. Existen tres grandes cosas. Bueno, en este momento tenemos en Delphi lo que llamamos el Runtime Library, que son ese montón de clases que son básicas para cualquier programa, sea de consola, sea web, sea lo que sea. Tenemos la BCL, que es las librerías para aplicaciones Windows texto. Tenemos las librerías FireMonkey, que son los multidispositivo, y tenemos lo que llamamos la RTTI, Runtime Type Information. Cuando hablamos de la RTTI, hablamos de la metadata que podemos extraer de nuestros programas. En versiones anteriores, toda la metadata salía por punteros que a veces eran un poco más complicados de manejar. Gracias a la RTTI, los ejecutables Delphi son mucho más grandes de lo que acostumbrábamos a ver, por ejemplo, en Delphi 7, en Delphi 6, porque todos los ejecutables tienen inyectada la información de la metadata. Entonces, precisamente con esa información de metadata es que ha crecido el tamaño del ejecutable. Voy a darle clic aquí. No hay mayores estructuras, clases aquí. Tenemos un procedimiento que obtiene la información de la RTTI. Lo primero que vamos a hacer es agregar system.rtti. No sé si math está colado. Si math está colado. Creo que no lo necesitamos aquí. Okay. System.rtti contiene todas las rutinas que vamos a usar a continuación. Tenemos un contexto de metadata. Es el primer elemento que entra en acción. Y aquí está. Contexto.create. Después de crear el contexto, lo que hacemos es obtener el tipo. Todos tienen el prefijo RTTI. Obtenemos el tipo pasándole el nombre de la clase. Y aquí pasa lo primero que aparece en la lista.
iteramos por todas las propiedades. Entonces miren, prop es de tipo RTTI, RTTI property. Entonces yo le digo tipo, obténgame todas las propiedades. Y él devuelve un array de RTTI property. Vamos a verlo aquí. Pues aquí está. Devuelve un array de RTTI property. Una propiedad tiene siempre su nombre, tiene un tipo de datos. Aquí estábamos poniendo el nombre, prop.name. Agrego un separador y aquí viene lo siguiente. Met también es de tipo RTTI method, pero como ya sabemos iterar en colecciones, en vez de hacer un for con el indizador, con la clásica acá o la i, pues directo a la colección. Tipo.getMethods me va a devolver la lista de métodos que están dentro de esa clase. Luego, teniendo el método, puedo preguntar también qué parámetros tiene ese método. La pasamos aquí. Entonces aquí voy construyendo es una línea porque hay unos parámetros que no tienen tipo. Pueden tener esto en nulo. Recuerden los void, ¿no? Y los punteros que no tienen definición, sino que son var sin tipo de datos. Bueno, si no le ponen una validación va a salir error. Entonces, construyo la línea y aquí agrego el tipo de parámetro y lo voy agregando a la línea. Finalmente libero este. ¿Dudas hasta aquí? Es bastante simple. Entonces, el siguiente ejercicio, que vamos a ver, ¿quién levantó la mano? Nadie. Vamos a revisar el siguiente fuente, que es lo mismo, pero un poco más complicado. Como ya han visto, aquí hacemos los ejemplos como incrementales. Aquí tengo este string grid. Ya se me olvidó que hace esto, miremos. TK. Ok, aquí no existe esto. Ah, ok, bueno. Aquí hay cosas que no están declaradas en este compilador. Ahora miramos cuáles son, dónde están estos. Lo voy a abrir en el otro. X8. Sí. Dame un segundo.
Estamos viendo lo que les decía ahorita, metadata, manejando la RTTI. El tema, sí, un primer ejemplo, ojo, es un primer ejemplo para que le echemos la revisada, está fácil. Vamos a ir al segundo ejemplo. Que se me cerró aquí el IDE. Vemos por aquí. Lo siguiente que voy a hacer, bueno, ya van a ver cuál va a ser la aplicación de esta. Esto tiene muchas buenas aplicaciones. Poder extraer datos de las clases sin saber qué son, da muchas posibilidades. Yo creo que este ejemplo les va a gustar a ustedes. Creo que les va a gustar mucho. Pues a mí me gustó. Miremos esto. Construir un grid. Y lo que hice aquí fue crear una clase estudiante con todas sus propiedades. Es muy parecido al anterior, pero en vez de usar un ejemplo, una clase existente, estoy usando una clase que ya usé. Entonces, miren esto. En el clic del botón creo un estudiante, le asigno un nombre, edad, estatura. Fecha. Y voy a pasar, ojo, esta vez quiero obtener nombre, información de la clase, pero también voy a obtener información de la instancia. Es decir, no voy a listar simplemente los métodos por listarlos, sino quiero saber el valor del objeto, el valor de cada propiedad del objeto sin conocerlo. A mí me van a pasar solo un TObject y yo voy a iterar por todas las propiedades y tratar de adivinar el valor de esas propiedades. Entonces aquí está. Voy a hacer un paralelo aquí. Esto es diferente a decirle simplemente de estudiante, porque esto es lo que vimos en el ejemplo pasado y tiene solo la clase, no hay instancia. Aquí le estoy pasando la instancia. ¿Cómo consulto el tipo de clase de esa instancia? Usando siempre .classType. Y con ese ya puedo empezar a trabajar. Lo siguiente, bueno, aquí cuadro el grid. Iteramos por las propiedades. Obtenemos la propiedad, nombre de la propiedad, igual que en el otro ejemplo. Pero, ojo con esto, obtenemos el valor de la propiedad que acabamos. Valor prop no es un valor fijo, es de tipo tValue. tValue es este record que tiene un montón de métodos y permite atrapar casi que cualquier tipo de dato. La diferencia es bien grande de este con el variant. Recuerden que el variant
ocupa mucho espacio y es más lento en ejecución. T-value es nativo y él detecta el tipo de datos. Entonces, siempre que vaya a recobrar la información de una propiedad, primero hago la asignación de el valor de la propiedad, que es de tipo T-value, porque este me devuelve un tipo T-value. Y le paso la instancia. Ojo, aquí va la instancia, es un error común. Instancia. Entonces, pongo en esta celda el valor de la tipo de datos. Miren, uno va el nombre de la propiedad, en el otro va el tipo de datos, y aquí hago una detección de qué tipo de dato es para poderlo convertir posteriormente. Valor prop.asString, si es entero, lo convierto a entero, obviamente para ponerlo en grid, vuelvo y lo pongo en cadena. Recuerden que esto es válido aquí en esta versión, aquí en XC, para atrás de XC5 no es válido este punto toString. Y aquí los tipos de datos extendidos. Y hay una mucho más interesante, miren esta. Hay un método que se llama matricular. Yo puedo preguntar si el método está allí y él me va a devolver un apuntador a ese método. Miren que metes de método. Y aún más, recuerden, ustedes ya saben cómo se preguntan los parámetros porque está en el otro ejemplo, ¿no? Puedo invocar el método usando .invoke en esta instancia y pasándole la lista de parámetros. Básicamente, miren que este señor no sabe absolutamente nada del objeto que se le está pasando. Y es tan chévere que incluso puede ejecutar el método. Aplicaciones prácticas para esto. Hay muchas. De hecho, el mismo Delphi, el mismo IDE, hace uso de estas propiedades. Entonces, yo puedo dinámicamente hacerme un debugging en tiempo de ejecución de algún objeto y que me haga un log. Hay una herramienta de hecho que lo hace, funciona es con metadata, que me da el estado de cada objeto, los valores que tenía en el momento de que sucedieron el error. Podría incluso hacerle firmar cuál fue el evento o el método que se ejecutó cuando sucedió el error. Esa es una aplicación. Otra que me parece más interesante es usar un patrón de plugin. Cuando yo uso un patrón de plugin, básicamente yo puedo tener un sistema que crece dinámicamente. Nosotros sabemos implementar librerías tipo DLL o DPL como librerías en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? De runtime. ¿Qué tal si el sistema me pudiera detectar solito cuáles son los módulos que están instalados? Yo crearía un registro, por ejemplo, en una base de datos. Cuando hay
está el módulo de nómina, por ejemplo, sí, nómina. Hay un nuevo método que se debe ejecutar, digamos que estamos tardíos y vamos a parametrizar una nueva funcionalidad que no está dentro de los binarios que tiene el cliente ya, la prima de Navidad. Ya estamos cerca de diciembre, bueno, yo podría obviamente compilar todo el fuente, volvérselo a enviar al cliente, bla, bla, bla. Pero digamos que la prima de Navidad es algo que tiene que comprar el cliente. Imaginémonos eso, sé que suena gracioso, pero imaginémonos eso. Entonces, si quiere esa funcionalidad, lo tiene que comprar. En el momento en que lo compra, yo le envío la DLL y le actualizo un registro en la base de datos. En el registro de la base de datos le pongo nombres de métodos, por ejemplo. Entonces, yo puedo cargar las cadenas, hacer un select a la base de datos, cargo los nombres de los métodos y los ejecuto dinámicamente. Cargo la clase, pregunto por el tipo, pregunto por cada uno de estas cadenas que vienen de la base de datos y los puedo ejecutar. Entonces, la aplicación en cuanto a que yo puedo extender un sistema usando un patrón de plugin es grande, es muy, muy grande. Puedo también hacerme un framework objeto relacional según valores de las propiedades. Por ejemplo, pasarle este objeto del mismo tipo, pero en vez de ejecutar métodos y cosas o ponerlos en un grid, puedo armarme la cadena SQL según los valores que tiene el objeto. Hacer el insert, hacer el update, pero puedo armarme una sentencia SQL con base en la metadata. Y también, este es un ejercicio que ustedes mismos van a hacer. Así como existe getValue, existe setValue, que recibe target y un gValue. Yo puedo hacer una copia de objetos, hacerme una rutina que copie objetos sin saber absolutamente nada de él y que me devuelva una instancia. Está claro, esto era parte de algo una duda que me planteaban o cómo hacer, ¿no? Imagínense que ustedes le pasan el objeto y pueden detectar todas sus propiedades y hacer una copia de ese objeto en memoria. Y lo haríamos con setValue. Ok, entonces el ejercicio que vamos a hacer para que lo trabajemos en este instante va a ser crear una clase que tenga propiedades, métodos, métodos con parámetros, van a hacer algo muy similar a lo que tengo aquí. Van a detectar el objeto y sacar los valores pero los van a hacer, me adivinaste, ¿no? Vamos a hacer un TList de, por ejemplo, de empleado, ¿cierto? Y el método debe ser capaz de recorrer toda la lista y ponerme los valores de las propiedades en un memo de cada uno por cada uno de los objetos. Entonces, yo iniciaría así.
el ejercicio. Pues vamos a ver van a crear una clase aquí con métodos y propiedades. Van a crear una lista de tipo t ejemplo y van a crear un método, ojalá fuera en otra clase, digámosle valores, sí, va a ser un obtener valores, y aquí le voy a poner lista y aquí le voy a pasar el memo. Ok, entonces yo le voy a pasar la lista con el tipo y él debe escribir en el memo la información de cada uno de los ítems de la lista. Recuerden que aquí tendrían que tener se arman otro que diga class get metadata que es equivalente al mismo que teníamos allí, aunque yo pondría esto, construía por facilidad, lo pondría así, perdón, function, se me enredan los lenguajes ya. ¿Sí? Entonces desde aquí pueden construir una cadena y en algún punto de esta función, digan ustedes en la iteración, obtener datos, no, obtener datos, llaman obtener datos, pongámosle aquí este. Bueno, eso pasa cuando no hacemos
cuando no hacemos el ejercicio, que se nos olvida. ¿Cuál es la diferencia, señores? Que cuando yo tengo un método de tipo class no tengo que instanciar. Ojo, denme un segundo, termino aquí esta declaración. Ok, y explico. Recuerden que tuvimos una larga clase discutiendo entre métodos, miembros de clase y miembros de instancia. Para usar el método que tiene class, yo solo uso el nombre de la clase y le paso lo que sea. Mientras que los miembros de instancia requieren, si ustedes van a intentar hacer value getter, ahí no les va a salir nunca, y si lo ponen les va a salir error. Miren el error, no es permitido aquí. ¿Qué es lo que sucede? Para que esto suceda ustedes tienen que darle ¿ven? Son radicalmente diferentes. Este requiere de una instancia, o en la forma más castiza. El memo lo estoy haciendo solo por rapidez, no vayan a usar ese memo, ¿no? Ustedes tienen que usar otra clase. ¿Listo? ¿Quedó claro? Es un concepto supremamente importante. Bueno, people, voy a quitar un poquito el ruido que agregué acá para dejarles solo lo que es relevante, como la estructura que pueden tener. Okay. Aquí va código, código. Bueno, patinemos un rato ahí. Ahí de todas formas está el otro código que les puede ayudar. Si es necesario que cambien el tipo, la restricción del tipo genérico, lo pueden hacer. No hay problema. Tal cual como les decía, siempre vamos a buscar usar genéricos, vamos a buscar usar características del lenguaje diferentes. Voy a poner esto aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos. Bueno, con Castalia
lo pueden ver. Pueden ver varias partes del mismo fuente. Aquí lo tengo desactivado. Si van teniendo dudas, me pueden las dudas que van teniendo me las van diciendo o me las ponen en el chat. Otra cosa, por favor, cuando me envíen los ejercicios, envíen el asunto como ejercicio ilimitada, para que yo pueda filtrarlos todos de un solo tajo, todos los ejercicios.